Buenas tardes, querides viejes, lesbianes, negres, oprimides y racializades, transexuales de género fluido y síndrome de Moebius con ascendencia de minoría rohingya, y bienvenidos al Club de los Lectores Muertos. A mi lado encontrará un resumen de los contenidos del día de hoy para que puedan saltarse a la sección que les salga de los cojones. En concreto, en el apartado de temas encontrarán reflexiones sobre la condición humana, la civilización y cómo condiciona a la persona que somos, la bestialidad que sobrevive en el interior de todos nosotros, el salvajismo y la espiritualidad y la religión. Temas todos ellos centrales en el libro que hoy nos ocupa, El Señor de las Moscas. Cuando era todavía un adolescente, este libro me atrapó como pocos en la vida y debo reconocer que, al concluir su lectura, sentí vivos deseos de vomitar, no tanto por las imágenes que arroja, sino por la profunda reflexión crítica que provoca sobre la propia sociedad y la naturaleza salvaje y despiadada del ser humano cuando es dejado a su suerte, lejos de las ataduras impuestas por la convivencia con otros seres humanos civilizados. Nos encontramos en mitad de un conflicto bélico de proporciones apocalípticas que azota el planeta. Un grupo de niños británicos se encuentra varado sin la supervisión de un adulto en una isla tropical. Al principio, los chicos intentan formar una cultura similar a la que dejaron atrás. Eligen a un líder, Ralph, quien con el consenso y apoyo de Piggy, el intelectual del grupo, se esfuerza por establecer reglas que logren mantener el orden en la isla. Ralph también idea una forma de alertar a quien pase cerca de la isla para que los rescate. Sin embargo, Ralph pronto se encuentra con el desafío de Jack. Jack dirige a un grupo de niños del coro convertidos en cazadores que sacrifican el deber de cuidar el fuego para poder participar en las cacerías. El carisma natural de Jack aleja lentamente a los otros niños de la influencia de Ralph debido a su atracción natural hacia las actividades de caza aventureras que simbolizan la violencia y el mal. El conflicto entre Jack y Ralph y las fuerzas del salvajismo y la civilización que representan se ve exacerbado por el miedo atávico de los niños a una bestia mítica que deambula por la isla. Una noche se produce una batalla aérea sobre la isla y una víctima de la batalla flota con su paracaídas abierto y finalmente se posa en la cima de una montaña. Las brisas ocasionalmente inflan el paracaídas haciendo que el cuerpo parezca moverse. Esta visión asusta a los niños cuando confunden el cadáver con la bestia a la que temen. En reacción a este pánico, Jack forma un grupo escindido al que eventualmente se unen casi todos los chicos. Los niños que se unen a Jack se sienten atraídos por la protección de la ferocidad de su líder, así como por la perspectiva de interpretar el papel de salvajes, ponerse pintura facial de camuflaje, cazar y realizar danzas tribales rituales. Finalmente, el grupo de Jack mata a una cerda y como ofrenda a la bestia pone la cabeza en un palo. De todos los chicos, solo el místico Simon tiene el coraje de descubrir la verdadera identidad de la bestia avistada en la montaña. Después de presenciar la muerte de la cerda y el obsequio de su cabeza a la bestia, Simon comienza a alucinar y la cabeza de la cerda estacada se convierte en el Señor de las Moscas. Esta visión ilumina a Simon sobre lo que ya sospechaba. La bestia no es un animal que anda suelto, sino que está escondido en el corazón de cada niño. Simon lucha por alcanzar la cima de la montaña y descubre que la bestia es solo un soldado muerto. Sin embargo, cuando intenta alertar a los demás, los muchachos lo matan a golpes. Comienza entonces una encarnizada lucha entre la menguante tribu de Ralph y la cada vez más poderosa y salvaje tribu de Jack. Cuando Ralph se queda solo, los demás comienzan un fuego para sacarlo de su escondite, creando un incendio forestal en toda la isla. Un barco que pasa ve el humo del fuego y un oficial británico llega a la playa justo a tiempo para salvar a Ralph de una muerte segura a manos de los escolares convertidos en salvajes. De repente, los niños descubren a un oficial parado en la orilla. Los muchachos se detienen, atónitos, y miran al hombre. Bromeando, este les pregunta si los chicos están jugando a la guerra y si hubo víctimas. Cuando Ralph dice que sí, rompen en lágrimas porque la presencia de la civilización de nuevo les ha abierto los ojos a su barbarie. William Golding nació en los verdes campos de Cornualles el 19 de septiembre de 1911. El pequeño William pasó muchas vacaciones en la casa de su abuela.
Su madre solía contarles a los niños cuentos de hadas de Cornualles que había oído de sus mayores cuando era niña. Sus padres lo educaron para ser científico, pero siempre tuvo interés en la lectura y la escritura, y en la Universidad de Oxford pasó de las ciencias naturales a la literatura. Su sueño era convertirse en poeta como Shakespeare y Tennyson, a quienes admiraba mucho. De hecho, en 1934 publicó un libro de poemas que más tarde repudiaría. Un par de meses después de contraer matrimonio, Golding se embarcó en la Royal Navy y luchó en la Segunda Guerra Mundial, participando como marino en la famosa persecución del acorazado Bismarck, y estuvo involucrado en el desembarco del día D en Normandía, al igual que su coetáneo Salinger, de quien hemos hablado ya. Su traumática experiencia en la guerra influyó mucho en su visión de la naturaleza humana. Después de la guerra, comenzó a escribir novelas, además de enseñar. El Señor de las Moscas fue la primera novela de Golding, publicada en 1954, y fue un bestseller aclamado por la crítica tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Aunque nunca volvió a alcanzar el mismo éxito comercial, continuó escribiendo y publicó muchas más novelas, como The Scorpion God, en 1971, Darkness Visible, 1979, y Fire Down Below, 1989. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1983 y murió 10 años después. La Segunda Guerra Mundial cambió la forma en que la gente en general y el autor en particular veían el mundo. Todo el mundo salió de la Primera Guerra Mundial con la sensación de que la barbarie había terminado definitivamente y que el ser humano se había dado cuenta al fin de que los conflictos bélicos son virus malignos que corroen a la humanidad y por lo tanto que deben ser eliminados. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial demostró que esa idea estaba equivocada y creó una nueva sensación de que la gente es intrínsecamente guerrera, hambrienta de poder y salvaje. Imagínate la decepción enorme que supuso para millones de seres humanos enfrentarse de esta forma a la naturaleza humana más descarnada. Además de la penuria económica, la muerte de millones de inocentes, la destrucción de ciudades y la desintegración de las capas sociales, la Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí un profundo sentimiento de desencanto y de amargura por lo que el ser humano es capaz de hacer. Si bien la guerra mundial que se libra en El Señor de las Moscas no es la Segunda Guerra Mundial, se puede entender como una versión de la Tercera Guerra Mundial. En la novela solo aparecen unas breves referencias a la guerra fuera de la isla de los chicos, pero las referencias a una bomba atómica que hizo estallar un aeropuerto y a los rojos deja claro que la guerra involucra armas nucleares y coloca a los aliados capitalistas, incluidos los británicos, contra los rojos comunistas. El Señor de las Moscas entronca con novelas clásicas de aventuras como Robinson Crusoe, en las que se representan a personas varadas en islas desiertas que transforman y civilizan la naturaleza. No obstante, este libro subvierte el género. Muestra a niños varados en una isla que tratan de convertirse en civilizados, pero que en cambio descienden al salvajismo. Mientras que otras novelas de aventuras apoyan la idea de que el hombre es intrínsecamente civilizado, El Señor de las Moscas usa el género para sugerir exactamente lo contrario. Golding basó varias de las ideas principales del Señor de las Moscas en La isla del Coral, de 1858, una novela algo oscura de Robert Ballantyne. En La isla del Coral, 3 chicos ingleses crean una sociedad idílica después de naufragar en una isla desierta. Luchan contra cerdos salvajes, tifones, visitantes hostiles de la isla y finalmente piratas de los mares del sur. La dinámica de los jóvenes atrapados en una situación ineludible y la anarquía que sigue se ve reflejada en novelas posteriores como Los Juegos del Hambre. Ambientada en un futuro distópico, explora temas similares a los del Señor de las Moscas, con la salvedad de que Los Juegos del Hambre es literatura de supermercado pensada para convertirse en una franquicia y, sin embargo, como El Señor de las Moscas, sigue temas como el cumplimiento, la rebelión y las consecuencias de que los jóvenes estén al mando. La obra de teatro El Crisol, de Arthur Miller, también se relaciona con El Señor de las Moscas. Ganadora del premio Tony, descrita como una alegoría del macartismo de los Estados Unidos, se desarrolla en la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1692 y 93 durante los juicios de las brujas de Salem. La obra examina temas como la venganza y el cumplimiento, junto con la dinámica del liderazgo en una sociedad primitiva y aislada. Civilización. Aunque el autor sostiene que la gente es fundamentalmente salvaje, atraída por el placer y la violencia, los seres humanos
han logrado crear civilizaciones prósperas durante miles de años. Esto refutaría la teoría de Golding acerca de que la naturaleza humana es salvaje, ¿verdad? Incorrecto. El famoso cocainómano Sigmund Freud argumentó que sin la capacidad humana innata para reprimir el deseo, la civilización no existiría. Por otro lado, es la necesidad de sobrevivir la que nos ha llevado a conformar civilizaciones en las que no todo es egoísmo. Kant defendía esta postura argumentando que es la razón práctica la que obliga al hombre a renunciar a ese estado de guerra y buscar la paz en la sociedad. En El Señor de las Moscas, el autor presenta un argumento similar. Él describe la civilización como un velo que a través de sus reglas y leyes enmascara el mal dentro de cada individuo. Así que, incluso mientras las civilizaciones prosperan, simplemente esconden a la bestia. No la han destruido. El Señor de las Moscas es una crónica de cómo la civilización da paso al salvajismo dentro de la naturaleza humana a medida que los niños, moldeados por la sociedad británica hipercivilizada, se convierten en salvajes únicamente guiados por el miedo, la superstición y el deseo. E incluso antes de que los chicos se vuelvan completamente salvajes bajo el mandato de Jacques, Golding muestra indicios de la bestia salvaje dentro de la sociedad, mostrando el amor de Piggy por la comida, la forma en que los niños se ríen cuando Jacques se burla de Piggy, o el miedo irracional de todos los chicos a la bestia. Mientras los muchachos de la isla se deshacen de la civilización por medio del salvajismo, los adultos del mundo supuestamente civilizado fuera de la isla se ven envueltos en una salvaje y brutal guerra mundial también. No se salva a nadie. Para Golding, el ser humano es malo, es pérfido y se abandona a sus más bajos deseos en cuanto tiene una oportunidad. En la novela también se describen con gran detalle las relaciones y la dinámica de poder entre los niños. En particular, la novela muestra cómo los niños luchan por pertenecer y ser respetados por otros niños. La principal forma en que los niños buscan esta pertenencia y respeto es parecer fuertes y poderosos. Y para parecer fuertes y poderosos, los niños ceden al instinto salvaje de ignorar, de molestar, de burlarse o incluso abusar físicamente de otros niños que son más débiles que ellos. Una y otra vez, El Señor de las Moscas muestra casos en los que un niño que se siente vulnerable se salvará eligiendo a un niño más débil para ejercer la tiranía sobre él. El salvamento y la bestia. La bestia es un símbolo que Golding utiliza para representar los impulsos salvajes que se encuentran profundamente dentro de cada ser humano. La civilización existe para reprimir a la bestia. Al mantener el deseo humano natural de poder y violencia al mínimo, la civilización obliga a las personas a actuar de manera responsable y racional, como hacen Piggy o Ralph en El Señor de las Moscas. El salvajismo surge cuando la civilización deja de reprimir a la bestia. Es la bestia desatada. Los salvajes no solo reconocen a la bestia, prosperan con ella y la adoran como a un dios. A medida que Jack y su tribu se vuelven salvajes, comienzan a creer que la bestia existe físicamente. Incluso le dejan ofrendas para ganar su favor y asegurar su protección. La civilización obliga a la gente a esconderse de sus impulsos más oscuros, a reprimirlos. Los salvajes se rinden a esos impulsos. Espiritualidad y religión. La mayoría de los muchachos de la isla se esconden detrás de la civilización, negando la existencia de la bestia, o sucumben al poder de la bestia al abrazar el salvajismo. Pero en El Señor de las Moscas, Golding presenta una alternativa a la represión civilizada y al salvajismo bestial. Curiosamente, la vida de religión y búsqueda de la verdad espiritual en la que los hombres miran en sus propios corazones, aceptan que hay una bestia en su interior y la enfrentan directamente. El personaje de Simon ocupa este papel en El Señor de las Moscas y al hacerlo simboliza los grandes nombres espirituales, desde Buda a Jesús, pasando por los místicos o chamanes que han tratado de ayudar a otros hombres a aceptar y entender el terrible hecho de que la bestia que temen son ellos mismos. De todos los muchachos, solo Simon lucha contra su propio miedo para descubrir que la bestia, que está en la cima de la montaña, es solo un hombre muerto. Pero cuando Simon regresa con la noticia de que no hay una bestia, solo la bestia interior, los otros chicos lo matan. No solo los salvajes, no solo los civilizados, todos los muchachos matan a Simon porque todos los muchachos carecen del coraje que Simon mostró al enfrentarse a la bestia. Naturaleza humana.
William Golding dijo una vez que, al escribir El Señor de las Moscas, pretendía rastrear los defectos de la sociedad hasta su origen en la naturaleza humana. Al dejar que un grupo de escolares ingleses se las arreglen por sí mismos en una remota isla selvática, Golding crea una especie de laboratorio de la naturaleza humana para examinar lo que sucede cuando las limitaciones de la civilización se desvanecen y la naturaleza humana cruda se hace cargo. En El Señor de las Moscas, Golding sostiene que la naturaleza humana, libre de las limitaciones de la sociedad, aleja a la gente de la razón hacia el salvajismo. Cuando los seres humanos son abandonados a su suerte, primero se divierten, luego sucumben al miedo y finalmente caen en la violencia. El argumento subyacente de Golding es que los seres humanos son salvajes por naturaleza y se mueven por impulsos primarios hacia el egoísmo, la brutalidad y el dominio sobre los demás. Aunque los niños piensan que la bestia vive en la jungla, Golding deja claro que solo acecha en sus corazones. Si te fijas, el estado natural de la humanidad es el egoísmo. Puede que Golding tenga razón. Al nacer, el mundo gira en torno a nosotros y nuestras necesidades. Un bebé llora cuando tiene hambre y llora cuando está cansado. Un bebé llora cuando está enfermo, cuando necesita que lo cambien. Amor y empatía son un comportamiento aprendido. Precisamente la teoría de la capa, planteada por De Waal, sostiene principalmente que la moralidad no es sino una ocurrencia tardía. Dejado a su suerte, el ser humano, como la mayoría de los animales, es codicioso, busca acaparar bienes y busca satisfacer sus deseos. Pero es que la especie humana es única en el universo a la hora de disfrutar de hacer el mal por el simple hecho de hacerlo. Es una especie que no solo abusa de la fuerza, como ocurre en otras especies, sino que tiene la criminalidad como una de sus señales de identidad. La crueldad innecesaria del ser humano es un asunto axial en la historia de la filosofía. Quizá la expresión más conocida de la historia con relación a este tema pertenece al comediógrafo latino Plauto, quien en su obra Asinaria dice lo siguiente: Lupus est homo homini, non homo, quamqualis sit non novit. El hombre es un lobo para el hombre cuando desconoce quién es el otro hombre. Plauto en realidad se adelantaba 18 siglos para resumir ese fenómeno tan curioso que se produce en los cruces de calles, en virtud del cual solo dejas pasar a una persona si estableces contacto visual con ella. Es decir, si aquello que pretende salir en el cruce no tiene ojos, es solo un coche, puedes simplemente seguir tu camino y que se joda. Pero si esa persona te mira a los ojos a través del cristal del parabrisas, si intercambiáis la mirada, no eres capaz de no ser cortés y le dejas pasar. El hombre es un lobo para el hombre cuando desconoce quién es el otro hombre. La polémica sobre la maldad humana se reavivó en el siglo XVIII con el filósofo inglés Hobbes, que aseguraba que el estado natural de nuestra especie es la maldad. De hecho, en el estado precivilizado, como el que vivían los personajes del Señor de las Moscas, lo natural es la agresión, el egoísmo y la guerra. Solo podríamos alcanzar la paz si existe un poder absoluto que nos tutele. Rousseau, coetáneo, como precursor del movimiento prerromántico, tenía una visión mucho más amable. Para él, el estado natural del hombre está dominado por el buen salvaje, que, cuando encuentra a alguien de su especie en apuros, su inclinación natural es auxiliarlo. Para Rousseau, lo que hace malo al hombre es la propiedad, tener algo que los demás quieren. Es lo que desata la maldad del ser humano. Curiosamente, es algo que también se ve reflejado en la novela. Tuvo que transcurrir un siglo para alcanzar un poco de consenso sobre este asunto. En escena apareció el delirante fundador de la secta del psicoanálisis, Sigmund Freud, del que ya hemos hablado. Para Freud, el hombre está regido por dos impulsos básicos: amar y matar, el eros y el tánatos. Todo lo que hacemos está determinado por cualquiera de estos dos instintos y el que gana en ese momento es el que impulsa nuestra acción. Para Freud, ambos impulsos eran necesarios, aunque esto en principio resulte chocante. ¿Para qué tener un impulso destructivo? Para construir. Se necesita una destrucción constructiva en términos sociales, incluso individuales. Muchas acciones humanas cotidianas contienen dentro de sí un cierto margen de destrucción que se admite porque ello nos permite renacer. Se me ocurre, sin ir más lejos, comer. Comer es destruir para construir luego.
También ofreció un consenso más sesudo y menos saturado de cocaína Erich Fromm. En su libro El corazón del hombre plantea que en realidad no existe una condición humana natural. No se puede decir que el hombre es bueno o es malo, sino que existe un conflicto humano existencial. Por un lado, somos animales con instintos, pero, a diferencia de ellos, nuestros instintos no son suficientes para la supervivencia. En cierto modo, resulta que somos los animales más vulnerables. Por eso nos organizamos en comunidades que nos den protección, que nos den seguridad. Por eso existe la bondad, porque solos, dejados a nuestra suerte, somos incapaces de subsistir. Esto se ve reflejado en El Señor de las Moscas porque una vez la poca civilización que tienen los muchachos se desintegra, la isla entera arde. Es indudable que la civilización es la que nos mantiene unidos y relativamente libres de agresiones, pero El Señor de las Moscas nos alerta sobre algo enormemente fácil de detectar en la naturaleza humana, pero que obviamos porque es incómodo. Es una de esas verdades latentes, como un pedo que todos deciden ignorar en una reunión. Los seres humanos, dejados a nuestra suerte, somos malos y nos dejamos llevar por el egoísmo y por la codicia. En muchas ocasiones se dice que los niños son crueles, y esto es así porque todavía no han sido moldeados por las convenciones sociales, que son el pegamento que permite a las personas despertarse cada mañana con la certeza de que no serán devorados por sus semejantes. Muchas gracias por su atención, intenten ustedes ser felices y si no lo consiguen por métodos convencionales, en breve hablamos de Fahrenheit 451, una de las novelas distópicas más conocidas de la historia. Hasta entonces, bendiciones y buenas noches, aliades veganes.